Pues le damos gracias a Dios, hermanos, por una oportunidad más que nos da el Señor, porque eso es lo que a cada momento hace el Señor, hermanos. Agradecerle por la vida, agradecerle por un día más de vida, ¿verdad? Porque ahorita meditaba en esta alabanza, hermanos, y escuchaba yo: el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Y meditaba, hermanos, lo que vemos, lo que hemos conocido, y que a veces pues se nos hace pues pesado venir a deleitarnos en la presencia de Dios, a deleitarnos en lo que es bueno, en lo que nos edifica, porque ahora, hermanos, esto es lo que nos edifica, ¿verdad? Y que en verdad vemos las situaciones cómo están, y quizás pues dice, otra vez van a hablar, porque yo creo que muchos de mis hermanos que se han subido han hablado de lo que ha pasado, hermanos. Pero pues no es el tema hoy, mi hermano, solamente recordando que estas cosas, hermanos, a nosotros no nos espantan. Nos da tristeza por nuestros prójimos, nuestros amigos que están sufriendo, ¿verdad? Pero también estamos viendo que la palabra de Dios se está cumpliendo, hermanos. Y que nosotros con estas cosas debemos de estar firmes, firmes. Ahora sí que lo que el Señor decida para esta tierra, Él sabe lo que está haciendo y Él sabe lo que va a hacer. Nosotros nada más, mientras estemos aquí, deleitarnos en la presencia del Señor y rectificar nuestra vida, hermanos, mi vida, rectificar mi vida, porque pues en verdad lo que está pasando, hermanos, sabemos que está escrito, y que muchos hermanos hemos visto aquí que se han entregado a Cristo, y que pues a lo mejor creen que por entregarse a Cristo ya se van y se olvidan de Dios, y que ya son salvos. Pero la palabra de Dios dice que el que perseverare hasta el fin, dice, será salvo. Así que, hermanos, yo creo, hermanos, y a lo mejor lo hemos dicho muchas veces, estar aquí nos deleitamos en su presencia de Dios, nos gozamos en su presencia de Dios. Lo que oíamos Salmo 33, cuán bueno y cuán delicioso, dice, es habitar los hermanos. ¿Y cuál es la bendición, hermanos? Pues mucha bendición. Creo yo que nosotros no sabemos qué pase mañana, no sabemos qué pasa de aquí a un mes, de aquí a 8 días, si vivamos, no sabemos. Pero una cosa sí, estamos seguros, que si estamos bien con el Señor, si Él decide llamarnos a cuentas, pues sabemos la seguridad que tenemos en el Señor. Pero también tenemos que tener seguridad, hermanos, tener una confianza plena en el Señor, de que estoy bien con el Señor. Porque eso es muy necesario, hermanos. Porque pues hemos dicho, o sea, en verdad, que estamos aquí, sí escuchamos la palabra y estamos aquí y se nos olvida que escuchamos la palabra de Dios, y que yo tengo el Espíritu de Dios que me debe de mover como Él quiera, no como yo quiera. Para que si el Señor
decide, hasta aquí llegaste, pues Señor, tú sabes. Y eso es, hermanos, lo que tenemos que hacer, hermanos, y que nuestros hermanos, nuestros amigos que han venido y que han recibido a Cristo y que se han bautizado, en verdad, pues yo creo que viendo esto, hermanos, y escuchando y que ya no es cualquier cosa lo que ha sucedido, pues que entiendan que pues la venida del Señor está cerca y que tenemos que estar afirmados en la roca que es Jesucristo, hermanos. Porque dice que la palabra, el árbol por sus frutos se conocerá. Así que, hermanos, pues esto es algo bueno para nuestras vidas, gozarnos en su presencia del Señor, animarnos, y que así como cuando pues yo creo que los domingos aquí se llena, pues que estemos siempre reuniéndonos, hermanos, no para darle gusto al pastor o a los hermanos pastores, sino pues es una bendición a nuestras vidas, pero también es muy bueno componer nuestro comportamiento y componer nuestro pensar, nuestro caminar en las cosas del Señor. ¿Para qué, hermanos? Pues para cuando el Señor diga, hasta aquí llegaste, pues ya, hermanos. Que eso es lo más seguro que tenemos un día, hermanos. Y que esto pues animemos a nuestros hermanos, y como pues por ahí a veces hermanos que se han bautizado ahí en San Rafael, y ellos pues piensan que ya con eso, y a veces se retiran y vamos a buscarlos, y pues es que no hay tiempo, pero pues para irse por ahí al mercado a hacer cosas, está re bien, sí hay tiempo, hermanos. Entonces, bueno, no es un regaño, hermanos, es un ánimo, hermanos. Es un ánimo que nos animemos en verdad para las cosas buenas que hemos conocido. Y esto nos edifica, esto nos llena, nos va dando la dirección de nuestras vidas. Sí, hermanos, pues vamos a ponernos de pie, mis hermanos, vamos a decirle al Señor que nos ayude y que nos dé la dirección, y que pues que este siervo inútil el Señor le ayude, porque pues hombres, ahora sí que en verdad pues el menos de todos, pero pues vamos a decirle al Señor que nos dé sabiduría, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Padre, gracias, Señor, primeramente por tus bendiciones, por esta oportunidad más que tú nos das, Señor. Padre, porque tú has tenido el cuidado de nuestras vidas, Señor, porque tú nos has traído a este lugar, Señor, con un propósito, Padre, de edificarnos con tu palabra, Señor, de, Señor, llenarnos, Señor, de ti, Señor, en tu alabanza, Padre, en tu palabra, Señor, porque sabemos, Señor, ahora que solamente, Señor, tu palabra es verdadera comida, Señor, verdadero alimento a nuestras vidas, Padre. Por eso, Señor, esta tarde, Señor, te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, por todo lo que sigues haciendo, Padre, por todos mis hermanos que están aquí presentes, mis hermanas, Señor, que han tenido esa diligencia, Señor, de venir a buscar tu rostro, Señor, a buscar tu ayuda, Señor, porque, Señor, sabemos que ahora sin tu ayuda, Padre, sin tu misericordia, Señor, perecemos, Señor, pero sabemos que con tu palabra y tu poder, Señor, tu enseñanza, tu guianza, Señor, podemos caminar, Padre, podemos salir en victoria, Señor, en cualquier cosa, Señor, aún las enfermedades, aún nuestras preocupaciones, Señor, en todo, Señor, tú eres bueno, tú eres grande.
Te pedimos en el nombre de Jesús que tú, Señor, llenes nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, toda distracción quítala, toda mente humana quítala, todo ataque de Satanás desmenúzalo en el nombre de Jesús. Toda crítica, en el nombre de Jesús se va todo. Ahora ponemos solamente nuestro corazón y nuestra mente, Señor, en tu palabra, en tu misericordia y tu amor, Señor. Declaramos victoria sobre este lugar, sobre mis hermanos pastores, mi hermano Jesús, mi hermano Alejandro. Señor, nos bendice estos varones, Señor, estos pilares que tú has dejado, Padre, como pilares fuertes, Señor. Porque, Señor, ellos velan, Señor, por tu iglesia, Señor. Padre, honra y la gloria es para ti, Señor. En el nombre de Jesús, Satanás, tú estás derrotado, quedas fuera, en el nombre de Jesús. Y solamente el Espíritu de Dios se mueva en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Pues sí, hermanos, hablábamos un poquito de nuestros hermanos que, pues que en verdad han estado en este lugar, en San Rafael, allá en el Llanito, hermanos, y que de repente pues se nos desaparecen, hermanos, y que pues en verdad tenemos que orar mucho por ellos y buscarlos y animarlos, pues para que vengan, hermanos, se reúnan y que estemos siempre unidos en oración unos por otros, hermanos. Yo veía, hermanos, por decir aquí al apóstol Pablo, hermanos, a este hombre, pues algo grande, algo precioso, que después de ser un hombre asolador, que arrastraba a los hermanos, que ordenaba agarrarlos y llevarlos presos. Yo leí, hermanos, y veía cuánto amor tenía este varón, hermanos. Con qué palabras les hablaba a los hermanos, oraba, y con cuánta misericordia el Señor, después de odiar a la iglesia de Cristo, después de hacer tantas cosas, y se creía grande, se creía poderoso, pero pues después de que dejó todo dejó lo que él creía que era bueno para él, y que hacía las cosas que él pensaba que estaba bien, y después que se entregó a Cristo, hermanos. Bueno, pues ustedes conocen la historia o la palabra del Señor, de este varón. Cuánto amor, cuánta misericordia, mucha misericordia del Señor, que en verdad se queda uno sorprendido de que aún en lugares donde en alta mar había, pues ya el barco ya casi se hundía, y le pica una víbora, y hermanos, es algo tremendo, ¿verdad? Y decir, bueno, pues si yo en aquel tiempo atrás era un hombre que mandaba, y que me sentía y que era poderoso, pero dice que dejó todo. Para él ya después fue basura, dice, para ganar a Cristo, hermanos. Y por decir una cosa, hermanos, nosotros ¿qué sufrimos? ¿Qué sufrimiento hay en nuestras vidas para buscar a Dios? Quizás a lo mejor, hermanos, vienen de lejos, sí, pero en verdad, hermanos, hay pues camiones, hay rutas, ¿verdad? Y en verdad, bueno, pues dicen a lo mejor, pues bueno, pues es que cobran, ¿verdad? Pero hermanos, ahora el Señor nos puso la mesa, está la mesa puesta, hermanos.
nada más Él vino y sirvió y nosotros nomás, ya nomás nos servimos, comemos. Y eso, hermanos, es una bendición, pero hermanos, a lo que voy, hermanos, que en verdad necesitamos estar bien delante del Señor, hermanos, y buscar cada día su misericordia, hermanos. Pero, pues miren, hermanos, el Señor aquí nos habla una parábola, hermanos, y es como un ejemplo, hermanos, para nuestros hermanos pues que han venido, hermanos, y que se han retirado, hermanos, y que pues veamos que oremos por estos hermanos que se han retirado. Mire, la palabra de Dios, vamos ahí a Mateo, mis hermanos. Una parábola, hermanos, muy conocida, hermanos, que este es el capítulo 13, hermanos. Nos habla aquí del sembrador, mis hermanos. Gloria a Dios, hermanos, porque la palabra de Dios pues nos habla de diferentes maneras, pero viendo, hermanos, que los tiempos que están pasando, hermanos, que estemos afirmados. Mire, hermanos, la palabra de Dios nos dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice 13:1: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. A veces uno, hermanos, medita, o sea, después de que estuvo él predicando, dice que, pues aquí arribita lo dice, hermanos, de que le llaman sus hermanos y su madre, hermanos. Y también, por decir una cosa, hermanos, que viendo, por decir, que sabemos que la salvación es personal. Y sabemos lo que dice arribita el 46 al 50, o sea, que le llaman al Señor y le dicen, te hablan tus hermanos, tu mamá te habla. O sea, yo creo una cosa, hermanos, y dices, bueno, ¿y por qué no estaban ahí con él? O sea, ¿por qué no estaban ahí escuchando la palabra del Señor? ¿Sus hermanos? Pero eso lo vemos, mis hermanos, dice, vamos a leer, hermanos, arriba el 46. Mientras aún hablaba, dice la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quién son mis hermanos? Fíjese, hermano. Y extendió su mano hacia sus discípulos, dice, y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo, dice, aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Fíjese, hermanos, que el Señor no les habría predicado Jesucristo a sus hermanos y a su mamá. Creo yo que sí, hermanos. Es algo que pues se me vino ahorita a la mente, hermanos, pero pues tenemos eso de que Dios, Jesucristo, predicaba. Y aún, hermanos, les voy a platicar un poquito, porque en San Rafael, por ahí fuimos a ver un enfermo en estos días, un enfermo. Y yo le predicaba a estas personas, había unas 5 o 6 personas ahí.
Y pues empezamos a platicar, una persona ahí del ejido de San Rafael, purísima. Pero aferrados, hermanos, aferrados, yo les compartía que así como Dios en aquel tiempo sanaba ciegos, sanaba leprosos, sanaba cojos, de toda la enfermedad sanaba el Señor. Le podía sanar a este varón. Les gustaba, hermanos. Les gustaba a las personas, pero después salía una varona y dice, sí, dice, o sea, usted habla muy bonito, dice, pero ustedes no creen en la Virgen. Lo de siempre, hermanos. Lo de siempre, o sea, en contra de lo que es la palabra. Yo les compartía que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Dice, pero entonces, si nosotros no creemos en la Madre de Jesucristo, somos huérfanos. Fíjese, o sea, hasta dónde llega pues la mentira del diablo, porque esa es mentira del diablo, no es otra cosa. Pues les compartimos, hermanos, pero después oramos por el enfermo y se convencen por un ratito y quedan de ir a la iglesia y llega por ahí una vez y se retiran y ya no vuelven. Pero hermanos, nosotros tenemos que estar contentos porque nosotros fuimos buena tierra, hermanos. Y que la palabra que fue sembrada en nuestros corazones germinó. Y que también en estas personas que les predica uno, un día va a dar fruto la palabra. Pero también nosotros tenemos que estar contentos, hermanos, por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, en lo que hemos creído, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera, hermanos. Pero vamos a seguir el 13, mis hermanos. Ya me salí un poquito del tema, pero yo veía al Señor, a Jesucristo. Aquí en el 13:1 dice, en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y dice, y se le juntó mucha gente, dice, y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y empezó, yo creo que yo me imagino Jesucristo con mucha paciencia, con mucha sabiduría y mucho sazón. Y dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, dice, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra. Dice, pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó, dice, en buena tierra y dio fruto, dice, cuál al 100, cuál al 60 y cuál al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga, dice. Fíjese. Ahí está la palabra, hermanos. Ahí está la palabra del Señor hablándonos. O sea,
¿Qué dice la palabra? Muchos son llamados y pocos los escogidos. Que quizás, por decir una cosa, los hermanos que se han bautizado vienen los domingos y se gozan y se les olvida de ratito y se van a lugares donde no conviene. Entonces, hermanos, pues que nosotros en verdad esta tierra haya sido fértil, haya sido buena para producir y que haya sido para producir al 100 por 1, mis hermanos. Creo, hermanos, que debemos de darle la gloria al Señor y si nosotros estamos un poquito bajos de batería, por así como dice por allí, que carguemos y que nos llenemos nuestro corazón, hermanos, que nuestras lámparas estén encendidas. ¿Para qué, hermanos? Para estar seguros. Mire, hermano, yo le voy a platicar anécdota por ahí. Hace días por ahí falleció una de nuestras hermanas allá en San Rafael. Se reunía ahí, creo que ya les platiqué un poquito, hermanos, con nosotros, hermanos, y pues en verdad se la llevaron ahí porque ahí se reunían en el recobro, hermanos. Hay personas que están ahí que estaban bien. Llegó gente que empieza a meterles ideas, falsas doctrinas. Y pues ahí la tuvieron en la iglesia de ahí, hermanos, de San Rafael. Yo creo que allí yo llegué a ver a mi hermano Jesús, a mi hermano Alejandro. En ese tiempo, hermanos, ahí nos gozábamos. Pero a lo que voy, hermanos, que pues ese día pues yo fui, hermanos, por ahí y hubo la oportunidad de compartir la palabra, pero antes de eso pues se paró por ahí un primo mío y pues empezó a hablar y a decir de la hermana Irma, se llamaba Irma, nuestra hermana que falleció. Dice, bueno, pues nuestra hermana Irma ya se fue, ya se fue, ella ya partió. Solamente Dios, dice, sabe dónde la va a poner. O sea, digo, hermanos, creo que nosotros debemos de estar seguros de lo que el Señor, si un día partimos con el Señor, ¿dónde vamos a estar? O sea, esa es la desviación, o sea, la falsa doctrina, hermanos, cuando no hay una seguridad, cuando no hay algo que afirme, que esté reafirmados lo que la palabra dice. Así que, hermanos, este varón decía, pues ya nuestra hermana se fue y solamente Dios sabe dónde la va a tener. Siendo que esta varona, hermanos, Dios por ahí le mandó una enfermedad, se había retirado de la palabra también, se había retirado. Por eso le digo que no hay ninguna necesidad, hermanos, que el Señor mande una corrección. No es necesidad. Si nosotros aquí nos gozamos, nos regocijamos, nos alimentamos, salimos contentos, hermanos, ¿a dónde vamos? Bueno, pues esta varona se retiró un poquito, hermanos. Después se postró en cama. Hubo la oportunidad que fuimos el hermano Alejandro y yo a orar por ella. Estaba postrada en cama y Dios la levantó, hermanos.
ya desahuciada, la había desahuciado, la levantó el Señor de ese lecho de dolor, la levantó como 2 meses, hermanos. Y se reunía ya con nosotros, ya después se reunía, pero a lo que voy que ese día, hermanos, oramos por ella, Dios le dio la oportunidad de arrepentirse, de volverse a Dios. Se levantó la hermana y a los 2 meses el Señor se la llevó. Pero yo creo, hermanos, y creemos nosotros, no decir, bueno, no sé qué pasó, porque la palabra dice, ¿qué dice en Santiago? Que si alguno está enfermo, dice, llame a los ancianos de la iglesia, dice. Y yo creo en la palabra, hermanos. Así que yo creo que esta varona, el Señor, le dio la oportunidad de arrepentirse, hermanos. Pero a lo que voy, hermanos, yo creo que no hay necesidad de que un día el Señor nos llame con una corrección. Pudiendo estar aquí buscando de Él, buscando de su gloria, de su ayuda, hermanos, es una bendición. Gloria a Cristo, hermanos. Sí, mis hermanos. Pues nosotros sabemos un poquito del campo, hermanos, un poquito del campo, y hoy ya me salí mucho del tema, pero aquí el sembrador, hermanos, aquí la palabra de Dios nos habla. Donde está duro el terreno, pues cae la semilla, hermanos, y se seca. Quiere echar raíces, pero no alcanza a penetrar la semilla, las raíces. Ahí en el campo hay veces que cae la semilla donde está el terreno duro, hermanos, y echa raíces la planta, pero no alcanza a penetrar a la tierra. Y en los días de calor se seca, hermanos. O llegan las aves y se la lleva. O hay unos animalitos también pequeños que ustedes a lo mejor lo conocen, son tuzas, le decimos tuzas allá, se los come, se los lleva. Entonces, hermanos, la palabra nos habla aquí muy claro. Parte cayó en piedras, dice, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, dice, y los espinos crecieron y la ahogaron. Así es, hermanos. O sea, parábolas que el Señor nos pone tan preciosas que uno, pues yo creo que también aquí muchos conocen del campo, a lo mejor conocen más que yo, pero a lo que voy que pues para sembrar una tierra hay que despedregar, hay que quitar piedra, hay que quitar espinos, para que esté la tierra fértil, lista para producir, ararla. Eso es, hermanos. O sea, porque si la tierra, o sea, está dura, hermanos, no germina, hermanos, pero pues preciosas las palabras aquí de la palabra de Dios, mis hermanos. Dice el 7, parte cayó entre espinos y los espinos crecieron, dice, y la ahogaron. Pero ¿qué dice el 8, hermanos? Y el 9. Ahí está la bendición, dice. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, dice, cuál al 100, cuál al 60 y cuál al 30 por uno. Y al que tiene oídos, dice, para oír, oiga. Yo cuánto estoy produciendo, hermanos, solo Dios sabe. Y cuánto estamos produciendo cada uno de nosotros. Debemos de preguntarnos, hermanos, ¿qué frutos damos? ¿Cuál es mi fruto? El Señor
hasta aquí nos ha tenido paciencia, hermanos. Hasta aquí el Señor nos ha tenido paciencia y dice, ¿cuál es tu fruto? O sea, hermanos, sabemos, hermanos, que dice la palabra de Dios que al tibio lo vomitará. Tenemos que buscar más de Dios, hermanos, más escudriñar. Leía la palabra un poquito, hermanos, mucho de lo que Pablo hace o hizo, hermanos. Y leía donde el atleta se prepara, donde el atleta se abstiene de muchas cosas para ser un atleta. Y quizás ya lo hemos predicado, pero hermanos, hoy el Señor nos vuelve a hablar. Preparémonos, hermanos, preparémonos. Y no se le haga tarde la venida del Señor, porque no sabemos la hora, ni la fecha, ni el momento, no sabemos. Pero debemos estar preparados y listos para ese momento. No sabemos, hermanos, pero el Señor sí sabe, hermanos, el Padre sí sabe cuándo, hermanos, y nosotros debemos de estar siempre alerta, preparándonos, ejercitándonos, leyendo la palabra, orándole al Señor. Y que en verdad, hermanos, cuando uno no empieza, hermanos, y que quiere uno empezar, es difícil. Igual que un atleta que empieza y cuando empieza, pues apenas a paso y que se ejercita y no quiere porque pues, el cuerpo se cansa. Pero creo yo que cuando un atleta se prepara y empieza a caminar y empieza a hacer ejercicio, pues en verdad después eso se le hace fácil, el ejercicio. Le digo porque pues yo a veces pues, siempre camino y a veces cuando dejo de caminar 1 o 2 días como que ya no quiere el cuerpo, hermanos. Pero si ejercitamos a leer, a buscar, a orar al Señor, después eso nos fortalece. Así como nos fortalece el ejercicio material en nuestros cuerpos, aún más la palabra de Dios cuando buscamos de la palabra de Dios. Nos saca en victoria. Cuando ejercitamos la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, y que se da uno cuenta lo que Dios quiere para mi vida y ay, caray, pues eso está bueno. Pero también dice que no seamos nada más oidores, sino hacedores de la palabra. Sí, hermanos, eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Mire, hermanos, vamos a Corintios, hermanos. Gloria a Dios. Primera de Corintios, mis hermanos. Gloria a Dios. 9:22. Dice la palabra de Dios, hermanos, el amor que yo les decía de este hombre tan grande, donde nos muestra aquí, hermanos, cómo debemos de ser, cómo debemos de caminar. Dice la palabra de Dios en el 22, dice, me he hecho débil a los débiles.
para ganar, dice, a los débiles. Me he hecho de todo, dice, fíjese, de todo, de lo que se necesitara él se hacía, o sea, se hacía de todo lo que se necesitara, para que todo, de todos modos, dice, salve a algunos. Y a veces, hermanos, por decir una cosa, cuando esto sucede, por decir yo estos días que estaba allí en San Rafael, a veces decía, esta gente muy aferrada y el cuerpo como que o sea, pero fíjese lo que dice la palabra de Dios, me he hecho débil a los débiles, para ganar, dice, a los débiles. A todos, dice, me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, si esto hago por causa del evangelio, dice, para hacerme partícipe de él. Gloria a Cristo, hermanos. Y la palabra dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred, dice, de tal manera que lo obtengáis. La palabra nos habla tan claro, hermanos, que a veces dice uno, Señor, me falta mucho. Me falta mucho, Señor. O sea, es algo bonito que nos habla, o sea, que a veces dice, bueno, pues yo voy a la iglesia, entiendo la palabra un poquito, pero mi carne todavía se irrita, tristemente. Es algo triste porque no, o sea, nosotros que hemos entendido la palabra de Dios, tanto como nosotros, como varones, como las varonas, deben de saber lo que es la palabra de Dios. Debemos de saber lo que Dios quiere para nuestras vidas. O sea, ya las cosas viejas pasaron, dice, aquí todas son hechas nuevas, en Cristo Jesús. Porque eso es lo que el Señor quiere. No sabéis, dice, que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de manera que lo obtengáis. Corred de manera que lo obtengáis, dice. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, dice, pero nosotros una incorruptible. ¿Y qué dice ahí Pablo el 26? Así que dice, yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera, dice, así que yo, dice, de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, dice. Fíjese, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es algo bonito, hermanos, pero también muy fuerte. Muy fuerte que debemos examinar nuestras vidas. Tolerarnos. Yo veía, por decir, estas cosas que han pasado en México, cuánta gente llega y ayuda y hace y todo. Y desafortunadamente cuando estamos aquí en la iglesia, hermanos, nosotros como hombres que hemos conocido de Cristo, hermanas que hemos conocido de Cristo, solamente cuando ya vemos a una persona muy enferma, vamos a verla. Y aquí quizás nos hablamos a veces pues con mucha
según mucho amor, pero mi mente y mi corazón está pensando cosas. Y yo veía, hermanos, ahí en estos lugares donde mucha gente llegaba y ayudaba y se llevaban agua y se llevaban comida, y todavía aún, hermanos, están llevando mucho alimento. Y por decir una cosa, hermanos, pero es la gente que no conoce de Dios, o quizás allí hay hermanos también en ese lugar y que en verdad debe de haber hermanos. Pero yo creo que en todo tiempo, hermanos, tenemos que tener ese amor, esa misericordia a nuestros hermanos. Más nosotros como iglesia que estamos aquí, creo yo que sí debe de haber detalles en nuestras vidas, hermanos. Sí las debe de haber, pero también debe de haber una reconciliación, un amor verdadero, de darnos la mano, de buscarnos como hermanos que somos. Y olvidarnos de todo. Olvidarnos de lo que pasó y lo que quedó atrás, ya quedó atrás. Ahora vamos a seguir adelante. Buscando la ayuda del Señor, buscando la fortaleza del Señor. Sin ver lo que pasó y eso ya pasó. Pero hacer la voluntad del Señor. Buscar el consejo de Dios y escucharlo y tomarlo para mi vida, porque me conviene a mí estar bien delante del Señor, porque si no yo me estoy engañando a mí mismo, nada más. O sea, este hombre, un ejemplo, este varón, hermanos, un ejemplo para todos, creo yo que es un ejemplo, hermanos. Un ejemplo. Estaba haciendo ya lo correcto, Pablo. En aquel tiempo arrastraba hermanos y golpeaba y mandaba apresarlos y todo, pero ahora era mucho más grande que antes, porque estaba obedeciendo al Señor. En aquel tiempo obedecía a su carne y hacía lo que él quería, pero ahora se sometió a Cristo. Y el cambio fue muy diferente, todo le dio todo el cambio, todo, en amor, en sabiduría. Gracias a Dios, hermanos, por este varón, por este hombre. Gloria a Dios. Aleluya, hermanos. Pues mire, vamos ahí a Filipenses, hermanos. Gloria a Dios. Filipenses 3:6. Gloria a Dios. Pues es una palabra muy conocida, hermanos, pero también de mucha edificación. A mí me llena esta palabra, mis hermanos. Gloria a Dios, dice la palabra de Dios, en cuanto a celo, dice, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible, dice. Gloria a Cristo Jesús. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, dice, las he estimado como pérdida, dice. No me interesa ya, porque este hombre ha ganado mucho dinero. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas por amor a Cristo. Y ciertamente, dice, aún estimo todas las cosas como pérdida. Aleluya, dice, por la excelencia, dice, del conocimiento de Cristo, mis hermanos. Se empeñaba este hombre, se empeñaba en todo. Del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, dice.
dice, por amor de lo cual lo he perdido, dice, todo, dice, lo tengo por basura. Fíjense. Él sabía, hermanos, él sabía y reconoció y no anduvo con, no, él de veras, para ganar a Cristo, fíjese. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, dice, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, dice la justicia, que es de Dios por la fe. Estaba convencido, así como nosotros tenemos que estar convencidos, hermanos, convencidos de que en Cristo está la victoria, en Cristo está la vida. Dice, a fin de conocerle, dice, y el poder de su resurrección, a la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él. Gloria a Cristo, hermanos, a él, dice, semejante a él en su muerte. Esa es la convicción que tenía este varón. Y es la convicción que tenemos que tener nosotros, hermanos, para no pararle, seguirle de frente, buscar de él siempre. Así que, hermanos, ¿cuál es nuestra duda? ¿Cuál es nuestro decir, ya no quiero? No queremos lo bueno, no queremos vida eterna, no queremos algo que nos va a hacer por la eternidad. Yo sí la quiero, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Porque Él ha sido bueno, hermanos. Y sigue siendo bueno. Aleluya, hermanos. Sí, hermanos, eso es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Que no nos cansemos de ejercitarnos de su palabra, de reunirnos, de buscar cada día la ayuda del Señor, hermanos. Aleluya, hermanos. Vamos ahí, hermanos, otra vez ahí. A Filipenses, hermanos, vamos atrasito, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire, hermano, lo que yo le decía a este varón, transformado completamente, transformado de todo su carácter, todo su modo a un amor verdadero. Aquí en Filipenses 1, hermanos. 1:2, lo que Pablo, hermanos, hablando la palabra de Dios, dice, gracia y paz a vosotros, dice, gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros. Dice el 3, doy gracias a mi Dios siempre, dice que me acuerdo, dice de vosotros, vuelve a decir, fíjese. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Orando por todos los siervos. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo, dice, otra vez por todos vosotros, dice. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, dice la palabra de Dios. Por vuestra comunión en el Evangelio, por vuestra comunión, dice en el Evangelio. Desde el primer día, dice hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, dice, la buena obra, la perfeccionará, dice, en el día de Jesucristo.
Gloria a Dios. Dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, vuelve a mencionar, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación, fíjese, del Evangelio. Fíjese, otra vez vuelve a decir, todos vosotros sois participantes conmigo. Gloria a Cristo, hermanos, de la gracia, dice. ¿Cuántas veces él menciona por vosotros, por todos vosotros, dice? Porque Dios me es testigo, dice. Fíjese, no, o sea, él no andaba con cosas, porque Dios me es testigo. Fíjese lo que dice. Porque Dios me es testigo de cómo os amo, dice, a todos vosotros, con entrañable amor, dice, de Jesucristo, hermanos. Porque Dios me es testigo. Por eso, hermanos, yo decía y veía el amor que debemos tener nosotros como hombres, como varonas, entre varonas, como hombres entre varones, como jóvenes entre jóvenes. Debe de haber una comunión, hermanos, la que Dios quiere. Ese es el amor de Cristo, hermanos. Ese es el amor de Cristo, el que excede todas las cosas. Que haya una iglesia unida, hermanos. Que haya un amor verdadero en nuestras vidas, que sintamos el amor de Cristo para con mi hermano, para con mi hermana, y que de veras sea ese verdadero amor, hermanos, que tengamos para como nosotros. Porque Dios me es testigo, dice, que de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor. No puso cualquier testigo, puso al que todo lo conoce. Porque nosotros aquí yo te amo. Pero él puso por testigo a Dios, dice, pongo por testigo, dice. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos con entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, dice, que vuestro amor abunde, dice, aún más y más en ciencia, dice, y en todo conocimiento, dice. Aleluya. Tenía un deseo grande, como debemos de tener nosotros, de todos nosotros, que mi hermano, Dios le bendiga, que Dios le dé sabiduría, y que si le falta a mi hermano sabiduría, pues que Dios le dé sabiduría a mi hermano. Eso es lo que tenemos. ¿Para qué, hermanos? Aleluya. Para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros, dice, fíjese. Para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros, irreprensibles. Era su anhelo, dice, para el día de Cristo. Gloria a Cristo, hermanos. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Qué más, hermanos? Tenía el amor que Cristo da a este varón. Yo lo analizaba y lo había leído muchas veces, hermanos. Yo lo analizaba y decía, ¿cuánto me falta, Señor? ¿Cuánto me falta, Señor? Es algo bonito, hermanos, la palabra de Dios. Es algo precioso. Es algo precioso que en verdad tengamos esa verdadera comunión unos con otros, y que anhelemos que toda la iglesia crezca en sabiduría, que prospere económicamente, hasta material,
Porque el Señor dice que busquemos primeramente el reino de Dios y todo lo demás Dios nos lo da. Esa es una bendición que el Señor nos habla y en verdad, hermanos, Dios ha sido bueno. Dios ha sido grande, hermanos. Por la eternidad, Señor, es bueno, hermanos. Aleluya, hermanos. Pues aquí nada más, hermanos, ya las vamos a terminar, hermanos, que no se fastidien, hermanos, por ahí en 2:1 adelantito, hermanos, ahí en Filipenses. Dice la palabra de Dios, dice, por tanto, dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, dice, sintiendo una misma cosa. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, dice. Él se sentía gozoso cuando había ese mismo amor, hermanos. Completad mi gozo sintiendo lo mismo. No, dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Señor, nada hagáis por contienda, nada. Gracias, Señor. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Cristo Jesús. Dice, estimando cada uno a los demás como superiores, dice. Qué anhelo de hermano, ¿verdad? Qué anhelo de apóstol. Estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. ¿Cuánto me falta, hermanos? ¿Cuánto me falta, de veras? No mirando cada uno, dice, por lo suyo propio, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No, pero yo primero. Y, o sea, hermanos, qué triste, ¿eh? Hay pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahí está. Sabemos qué hizo el Señor. ¿Qué necesidad yo tengo de ir allá y morir por toda esa bola de borrachos, de pecadores? ¿Qué necesidad tenía el Señor? Nada. Pero se humilló por amor a mi vida, a su vida. Ese es el ejemplo de Pablo, hermanos. Yo creo que un hombre de mucho entendimiento, de veras, y era un hombre igual que usted y que yo. Igual, hermanos. Pero, gloria a Cristo Jesús, la palabra sigue, hermanos, pero, pues, hermanos, que Dios nos ayude, hermanos, a salir en victoria, y que Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde, hermanos.